Fue esta una semana de choque de estrategias de comunicación política. Ante la falta de oferta para sumar votos para su partido, el gobierno del presidente Calderón y el PAN optaron por restarle votos al adversario, en este caso al PRI, con la divulgación ilegal de grabaciones igualmente ilegales. Y hoy los medios discuten el anuncio de ayer del Ejecutivo para suprimir la tenencia de automóviles nuevos, poniendo de relieve su carácter electorero, es decir, su naturaleza de acto de campaña desde el gobierno. Y solo queda este fin de semana, y el lunes y el martes de la siguiente, para hacer actos y expresiones de campaña en los procesos electorales que culminarán el domingo de la próxima semana para elegir 12 gobernadores. Crece la percepción de que estamos ante un laboratorio electoral para la sucesión presidencial de 2012. Por eso los medios todavía esperan nuevas sorpresas o nuevos golpes de comunicación política del gobierno para tratar de evitar que el PRI se quede la próxima semana con todas las gobernaturas en juego y que mañana, en 2012, recupere la presidencia de la República. Lo vamos a analizar. Además, entra otra vez en la escena mediática y en la agenda pública la Suprema Corte de Justicia, con la ponencia del ministro Sergio Valls, que propone confirmar la constitucionalidad de las uniones de las personas del mismo sexo sin restricciones en materia de adopción, contra la acción de inconstitucionalidad planteada por el Ejecutivo panista a través de la Procuraduría General de la República. El tema se resolverá el miércoles y el jueves la primera sala resolverá a su vez los amparos de los condenados por los disturbios de Atenco. Así, en la veda de actos y expresiones de campaña que por ley empieza el miércoles próximo, el debate público estará dominado por las discusiones y las resoluciones de la Corte, que, ojo, también pueden tener repercusiones electorales. Pero antes, el domingo, la agenda dominada por el juego crucial del que depende que México se mantenga o salga ya de la competencia del Mundial de Sudáfrica. Y es mucha la tinta y es mucha la saliva que han corrido sobre las perspectivas de este encuentro, sobre la fortaleza de la selección de Argentina y sobre las singularidades de su entrenador Diego Maradona, a quien el New York Times se le ha llamado el Hugo Chávez del fútbol global. De todo esto hablaremos hoy en esta nueva emisión de la Agenda Pública, el programa de Foro TV para discutir con usted sobre los medios y los procesos de comunicación. Estamos en vivo. En la pantalla están las direcciones de Twitter y del Facebook para que aporte sus ideas a este espacio de discusión de los medios y los procesos de comunicación. Recuerde, los medios proponen los temas a discusión, pero ustedes disponen de qué debatir. Para discutir los temas de hoy están con nosotros nuestra compañera de Agenda Pública, la maestra Gaby Barkentin, y Julián Andrade, director del semanario Newsweek en español y columnista del diario La Razón. Hola, Gaby. Hola, Pepe. Bienvenido. Hola, Julián. Buenas noches. Bueno, pues buenas noches. Terminamos la semana como la empezamos, con la alta intensidad alcanzada a escala nacional por las campañas electorales de 12 estados de la República, y de cuyos resultados en las urnas se ha querido hacer depender el resultado de la elección presidencial de dentro de 2 años. Y el más reciente movimiento dentro de este laboratorio para el 2012 pasó de la estrategia del gobierno del presidente Calderón para restarle votos al PRI a una acción de última hora para tratar de sumarle votos al PAN con el anuncio de la supresión del pago de tenencia hecho ayer, 9 días antes de las elecciones. Gaby, Julián, pues ahí tenemos el tema que está en prácticamente todos los medios de hoy. Pero no solo está en todos los medios de hoy, Pepe, buenas noches, y también me da mucho gusto que Julián nos acompañe el día de hoy, sino que también tenemos una cosa, lo que le sucede a los medios impresos, que bueno, tú lo vivirás, que estás más metido en los medios impresos, y otro lo que ha venido sucediendo a lo largo del día en los medios electrónicos, que pueden ir actualizando, digamos, información. Entonces, hoy desde la mañana ha habido una serie de entrevistas con funcionarios de la Secretaría de Hacienda, por ejemplo, que de repente dicen, bueno, no, a ver, espérense, lo que pasa es que no era tan como se parece, que no significa que le estamos quitando, sino lo que estamos diciendo es que si hoy compras tu carro, este año no lo pagarás la tenencia, pero el próximo año sí tienes que pagar la tenencia. Entonces, bueno, finalmente
precisamente entre ayer y hoy, esto que se leía como oportunista y electorero, que además lo han dicho los dirigentes pues de los partidos de oposición, que ahí están, pues se va confirmando, porque en realidad es una medida muy coyuntural hasta donde la entendemos, ¿no, Julián? Sí, sin duda, y además lo de la supresión de la tenencia federal era un asunto ya publicado, había un decreto, si mal no recuerdo, 2007, ya era un acuerdo, eso ya iba a ocurrir. Hasta finales del sexenio. Sí, claro, pero además le dejan a los estados ya el asunto de que ellos decidan qué van a hacer o no con esa figura y ese impuesto. Bueno, el hecho es que estamos en puras estrategias de comunicación política, ¿no? Es decir, nos hemos dedicado toda la semana a ver, bueno, que ante la falta de una oferta, digamos, de hechos positivos del gobierno, es decir, los rendimientos no son buenos en términos electorales, como lo quedó de relieve en la elección de medio sexenio, en la del año pasado. Hubo pues una derrota del partido del gobierno por la falta de rendimientos, pero a falta de estos rendimientos como oferta electoral, a la falta de la posibilidad de cosechar votos con la acción de gobierno, entonces se dedicaron el PAN y su gobierno a rezarle votos al otro, es decir, ya que no puedo subir, que baje el otro en todos estos golpes publicitarios, porque no fueron golpes legales. Yo no sé de las grabaciones. Sí, ¿no? Yo no sé, Pepe y Julián, cómo en este entorno que tanto hemos comentado, Pepe, aquí, que tú lo has dicho también en tus columnas, este lodazal en el que estamos previo a las elecciones de la próxima semana, en donde verdaderamente se han dado con todo y entre todos, yo no estoy tan segura que este mensaje de la realmente vaya a penetrar hasta donde se pueda creer que pueda penetrar, y más si se empieza a balconear literalmente, bueno, que en realidad no es lo que se pretendía decir que era, sino que es una especie como de bono, de si compras un carro que no sea demasiado caro, pues te perdono la tenencia de este año, pero no más allá de eso. Bueno, y además, ¿no?, el dinero de la tenencia, las agencias lo tienen que, digamos, que pagar un crédito y luego es un crédito con fiscal, cargo a no pagar impuestos. Exactamente, pues, ¿no? Digo, todo es un enredo, es lo que les pasa comúnmente. Es muy alambicado todo para presentar una oferta electoral. Claro, que después se les va revirtiendo, ¿no? Es a mí lo que me llama la atención desde los medios. Sueltan un asunto y después, como dices, Gaby, va la propia información actualizándose, y lo que era un anuncio que les iba a servir empieza a convertirse en un pequeño desastre, al menos. Bueno, pues es que, digamos, como acción electoral es tardía, porque, digamos, ya los efectos es muy difícil. Faltan 5 días de campaña. Y no es, además de tardía, Pepe, no es lo suficientemente contundente, no es contundente como para que porque ya se le encontraron muchos hoyos, muchos defectos al género que te regalaron, a la telita que te regalaron, ¿no? Sí, ya haces esos regalos raros, ya haces un regalo raro, y a lo mejor te cuesta con más, muchas condiciones, ¿no? Claro. Ahora, tampoco, yo creo que tampoco en todo este escenario tan entretejido, tampoco ha permeado la respuesta de los otros, de decir esto es electorero. Ya, es que yo creo que ya ni siquiera estamos atendiendo este nivel de mensaje, porque creo que sí llega tarde después de y se todo lo que ha neutraliza sucedido. solo. Claro. Es decir, al dar la noticia ya está la neutralización de la noticia. Con comicios en puerta, Calderón quita la tenencia. El Milenio está allá abajo también, es por el estilo. Regala Calderón tenencia a días de las elecciones. Se neutraliza el golpe informativo y publicitario, propagandístico, en la misma entrega de la información, ¿no? Incluso en los noticieros electrónicos lo hemos visto, ¿no? Es decir, entrevistan a alguien, la primera pregunta que le hacen es, ¿y esto no tiene fines electoreros, no? Bueno, entonces, sin duda, le quita el peso. Yo me atrevo a creer que no pasará a mayores en términos de la incidencia electoral, creo. Y en términos, estamos haciendo el balance de la semana, el resumen de la semana, la otra operación para restarle votos al PRI, ya no para ganar votos para el PAN, sino para restarle votos al PRI con las grabaciones, con las filtraciones. ¿Cuál sería el balance? ¿Cuál sería el saldo? ¿Será efectivo electoralmente en Veracruz, en Oaxaca, en Puebla? No sé, porque no lo veo tan contundente, y creo que sí ha permeado también en la opinión pública esta otra parte del asunto, la respuesta. El espionaje es un delito. Los dichos de gobernadores quizá los describen, nos muestran los folclóricos que pueden ser, y a lo mejor son indicios de un delito, pero no son un delito. En cambio, el espionaje sí.
Y lo peor del asunto, o lo mejor como se quiera ver, es que el propio PAN mostró la mano en una estrategia que a mí me parece también muy peculiar. Sabemos que el PAN tuvo que ver porque el propio Nava citó a rueda de prensa, mostró más grabaciones. Entonces no sabría decir, y también en todo caso faltaba muy poco para la elección ya. Sí. Y también volvemos a lo que hemos comentado aquí, Pepe, en varios otros programas, que es algo es lo que nosotros podemos analizar desde el centro del país, desde la Ciudad de México, y muy diferente lo que puede suceder en los propios estados. Así es. Yo he estado revisando, por ejemplo, la prensa o la televisión de Veracruz, un poco de Oaxaca y demás, y no es necesariamente el mismo eco, y por lo tanto no necesariamente le está llegando a las mismas personas que son los que van a votar. No vamos a votar ninguno de los tres que estamos aquí. Sí, claro, mucho de esta propaganda negativa contra los gobernadores del estado se ha concentrado en el Distrito Federal, y el coro de informadores o de comunicadores o de la comentocracia es el Distrito Federal, que no necesariamente tiene impacto en los estados. Ese es un punto indudable, ¿no? Entonces, quizás tenemos ahí un alto costo de una operación de comunicación política con pocos rendimientos. Hoy circuló ya el resumen, Roy Campos, de sus encuestas para 8 de los 12 estados, 8 nuevos estados, pero están entre ellos estos estados en los que se ha hecho este laboratorio, como se ha insistido, para el 2012. Y bueno, pues se ven arriba, muy arriba, el candidato de Veracruz, con 20 puntos o 17 puntos sobre Yunes, sobre el candidato del PAN. Muy cerrado en Oaxaca, sin duda, pero en Puebla otra vez un poco más abierto. Sinaloa cerrado, Tlaxcala muy cerrado, pero yo sí creo que también tiene que ver con factores internos, pues, con factores de los propios estados. Es decir, cuando nosotros revisamos el caso de Puebla, donde está más o menos cerrado, donde está complicado, no sé si tan cerrado, pero veía yo también la encuesta de Mitofsky, sin duda Oaxaca, que se ha complicado más, posiblemente de lo que el propio PRI esperaba. Algunos otros estados donde tal vez se ha cerrado un poquito más, seguro tiene que ver también con lo que ahí está sucediendo. No estoy tan segura que esta guerra tan sucia esté teniendo incidencia en quienes van a votar directamente. No, o en todo caso los van a alejar de las urnas. Y sin embargo creo que puede tener una incidencia en destrozar todavía más la cultura, la incipiente cultura democrática. Pues. Así es, ¿no? Es decir, y las instituciones mismas de la democracia. Pues nosotros con este comentario cerramos nuestros comentarios sobre la campaña electoral de los 12 estados, porque no queremos incidir para nada en que no nos acusen de nada. Vamos a entrarle a la veda desde ahora. El lunes ya no hablaremos de las campañas, para que hablaremos de fútbol de fútbol, y nos vamos a ir a un corte para volver con el anuncio del regreso de la Suprema Corte al debate público la próxima semana, y con lo que dicen los medios del juego del domingo, de que depende nuestra permanencia o nuestra salida del Mundial. Nos vemos en un minuto. Estás viendo Agenda Pública con José. Y estamos de regreso con la ponencia del ministro Sergio Valls, según la cual la Constitución mexicana protege a todos los modelos de familia y no solo a los integrados por un padre o una madre con hijos, con lo cual quedarían validadas las uniones entre personas del mismo sexo, además de que quedaría abierta la posibilidad de que estas parejas puedan adoptar, en los términos de la ponencia del ministro Valls. Los argumentos del gobierno del presidente Calderón contra el gobierno del Distrito Federal, en este caso, son más ideológicos que jurídicos, sostuviste tú, Julián, en tu columna de hoy en La Razón. Sosténlo aquí ante el auditorio. Bueno, si uno lee la ponencia del ministro Valls, ahí están los argumentos del gobierno federal, que son argumentos que van hacia el enfoque tradicional de la familia tradicional como sostén de la sociedad, como el núcleo principal. Eso dice la acción de inconstitucionalidad del gobierno. Pero además entendida, la familia entendida, mamá, papá, hijitos. Mamá, papá, hijos, ¿no? La estructura, digo yo, tradicional. ¿Por qué sostengo que es más ideológico? Porque en los argumentos de la PGR no encuentro argumentos jurídicos sólidos, no los hay. Vamos, impugnaron un artículo que se aprobó hace 10 años,
lo cual es imposible que inclusive se discute en la Suprema Corte, como dice el ministro. Es curioso esto, el artículo que puede propiciar que parejas del mismo sexo que hayan contraído matrimonio adopten, es un artículo que se legisló en el año 2000. Que no está ligado a estas últimas reformas, a estas últimas discusiones. Que no se puede combatir con una acción de inconstitucionalidad, claro que no, porque están los plazos para tiene 30 días naturales. Tiene 30 días después de que se aprueba. Entonces, 10 años era un plazo un poco largo. Pero bueno, de ese tamaño es la presentación de argumentos de la Procuraduría. Pero ¿a quién le tira el gobierno con eso si sabe, si es tan débil? Claro, si sabe de antemano jurídica? Que no, me imagino que sabe de antemano. Creo que es mantener ciertas clientelas, creo que es la posición conservadora del panismo más. ¿Por qué le llamas oscurantista desde el título de tu artículo? Porque me parece oscurantista oponerse a la propia dinámica de la sociedad. México ha cambiado, el mundo ha cambiado, el derecho tiene que cambiar, el propio ministro Baz lo dice, tenemos que hacernos cargo de estructuras familiares ya distintas, modernas, que no afectan en nada, propiciar incluso relaciones sociales más democráticas, más tolerantes. Oponerse a eso a mí me parece oscurantista. ¿Qué puede suceder entonces la siguiente semana o los siguientes días? Es decir, se va a discutir, ¿no? Se va a debatir, se va a votar, me imagino, por lo tanto. Es un problema, si se echa para atrás, no es del pleno, es de una sala. De una sala, pero también hay alguna votación. Sí, también hay una votación, sí. Si se echa para atrás, significa que lo que se aprobó en el Distrito Federal queda, es decir, no hay ninguna modificación. Sí, quiere decir que valida las reformas que hizo la Asamblea del Distrito Federal, la iniciativa del gobierno. Ahora, esto no ha penetrado tanto los medios. Digo, leí, por supuesto, tu columna, por ahí hay algunas otras notas, pero no ha llegado tanto, página, ¿no? Fue en la nota principal, porque la sacó en exclusiva nuestro compañero y amigo Carlos Avilés. El del Universal. Sí, fue la de 8 columnas del Universal. Pero de ahí en fuera se ha mantenido claro, porque le gana lo otro, le gana lo más espectacular del momento. Exacto. Pero sí sería un revés, pero es un revés que de alguna manera, digo, el gobierno federal lo debe haber previsto, ¿no? Es decir, yo creo que estaba previsto, como perdieron el del aborto, como perdieron... Y que es decir, de todos modos di la batalla, ¿no? Estoy mandando el mensaje de que de todos modos, porque creo que el valor supremo es la familia como debe ser. Puede ser eso, ¿no? Decirle a los grupos más tradicionalistas, digamos, del PAN, a la propia Iglesia Católica, nosotros hicimos lo que pudimos, ¿no? Ya fue la Corte la que no quiso, ¿no? Exactamente, y entonces es un tema que, aunque ya estará en pleno la veda de campañas electorales el miércoles, será una discusión ideológica, política, e incluso podría ser partidista. El jueves tenemos todavía un tema más sensible para la competencia política, que es el tema de los amparos de estos participantes en los disturbios de Atenco, que han recibido condenas muy altas y que muy probablemente la Corte, según también así como se perfila que en el caso de las parejas del mismo sexo no va a pasar nada, aquí también se perfila que pueden pues quedar en libertad estos líderes de Atenco, ¿no? Que llevan presos ya un rato, ¿Cuánto fueron los disturbios de Atenco? ¿2 años? 2 años, no, un poquito más. Sí, más de 2 años, están sentenciados, bueno, a 40, ¿no? Nadie va a estar más que eso, aunque ya si suma son cientos de años, pero bueno, eso no es posible. Ahí hay 2 temas interesantes. Uno, incluso hay un movimiento internacional en favor de estos presos, pues hablando de evitar que se castigue la disidencia social, que se castigue la protesta, etcétera, ¿no? Pero el otro también está, bueno, que también hay pues una serie de actos que también están entre las pruebas, ¿no? De ataques a las fuerzas públicas, secuestro, alguna cosa. Bueno, no solo eso, Pepe, Gabriela, amarraron a los funcionarios retenidos, por lo que es secuestro equiparado, con cuetones, sí, ¿no? Y los amarraron con cuetones. Por eso algunos de los ministros han tenido mucho cuidado en no pronunciarse sobre la totalidad de los amparos. Pero es que tienen que ver varias cosas, es decir, tiene que ver el tema de criminalizar la protesta, que eso es un tema importante y es muy sensible, sobre todo en todo lo que implica pues el derecho a la disidencia, ¿no? Pero tiene que ver el hecho de que privilegiar este tipo de violencia. Y luego lo otro tiene que ver que no dejamos de pensar es el Estado de México, con lo que significa ser el Estado de México, ¿no? Y un asunto adicional,
la hija del principal dirigente que pidió asilo. Que está metida en la embajada de Venezuela, ¿no? Lo cual asilo hace a Hugo Chávez. Claro, es decir, todo está ya. Esa resolución del jueves sí se va a inscribir en el debate político de aquí al 2012, porque es el Estado de México, estados en la política, de que pues queden libres estos pues adversarios de un aspirante presidencial como el gobernador del Estado de México, tanto de dentro como de fuera de su partido, es decir, del gobierno federal que ve y el PAN que ven en este candidato al más poderoso, como dentro de su propio partido, ¿no? Pero además porque si se llega a intensificar, que lo ha tenido en momentos, la presión también internacional, Pepe Julián, sobre este asunto de la criminalización de la protesta, si es que se termina leyendo así, también es un peso fuerte, ¿no? Porque sí es una acusación muy dura. Es decir, bueno, si estás en una aparente democracia no puedes criminalizar la protesta, aún teniendo todos estos matices, claro, que depende cómo vayan a salir, ¿no? Entonces, sí, sin duda, bueno, no pesará necesariamente toda para la cadena, esto, ¿no? claro. Porque no es una acusación al gobernador de Estado de México, son jueces claro, los que han dictado esas sentencias, claro, finalmente es el sistema de justicia el que valoró esas pruebas, claro, con un sentido o con otro, con un prejuicio o con otro. Y bueno, tenemos un tema más que también va a incidir en el debate político. Antes de despedirnos, Gaby, Julián, ¿cuál es el balance del comportamiento de los medios en la generación de expectativas que pueden ser también públicas para el juego del domingo? ¿Cómo nos va a ir con el equipo de Maradona, el Hugo Chávez del fútbol global? Según esta semblanza de Roger Cohen, muy interesante, del New York Times de esta semana. Muy recomendable, por cierto. Muy recomendable lectura, si la pueden leer, ahí la encuentran en el sitio web del New York Times. Se llama algo así de Bubucela, no me acuerdo cómo, algo de Bubucela. De Luz Bubucela. De Luz Bubucela, y hace un perfil muy interesante de Maradona y esta vinculación un poco con Hugo Chávez y por qué lo hace. Y de todo el equipo, yo que no soy tan futbolero, no lo eres. No lo soy. Hay un jugador al que le llama el vándalo fulano de tal. Sí. Porque dice que es muy fino, que el otro, pero es como la pandilla, ¿no? Es un poco este discurso de la pandilla. Bueno, yo creo que lo que pasa es que los propios jugadores y Aguirre también han contribuido en estos días. Por un lado, las declaraciones muy poco afortunadas del Guille Franco, que de por sí ya es el chivo expiatorio, y luego diciendo que a Messi solo lo tumbas dándole un tiro. Hasta bueno, pues hoy Rafa Márquez que dice, pues es Argentina y qué, ¿no? Entonces, yo creo que los propios medios han estado en una parte como, incluso cuando te preguntan al aire, ¿no? Y tú crees que México va a ganar y dices que sí, uy, qué optimista. Es decir, los propios medios están como con esta, no sé, hoy mejoraron mucho los discursos de los mexicanos, ¿no? Rafa Márquez dice Argentina y qué. Sí, yo creo que estuvo muy bien. Decir Argentina y qué, es uno más, ¿no? Y además, claro, si aspiras a algo, claro, tienes que ganarle para empezar a Argentina. Claro. Ahora, la semblanza que hace de Maradona ese artículo es buena, muy profesional, ¿no? Es decir, ¿por qué es el Hugo Chávez? Porque es el más espontáneo, que canta, que besa a todos los jugadores, y entonces hace un chistecito de estilo Carlos Marín. Dice, sí, se refiere más en la parte como espontánea y folclórica de Hugo Chávez que en la parte específicamente política, ¿no? Cuando hace esta comparación, porque además dice the kiss and hug policy, ¿no? Es decir, porque Maradona besa y abraza a todos sus jugadores, pero ¿no? Entonces dice, pero todavía sigo prefiriendo más a las mujeres, o sea que todavía con que también es Maradona, ¿no? Bueno, el domingo es un día complicado. Juega Alemania primero contra Inglaterra, que eso es un gran juego en la mañana, y bueno lo que ha dicho del entrenador de Inglaterra, este artículo también es sensacional. Capello los tiene como en el monasterio, no los deja nada de sexo, y se escapó el capitán un día de una affair y lo quitó de capitán. Exacto. De suerte no le quitó otra cosa. Los tiene ahí a ver si funciona. Bueno, Julián, ¿tú qué crees que va a pasar el domingo? A ver tú. Bueno, yo creo que es un partido difícil, pero quizá poniéndome en esta ola optimista, creo que hay posibilidades de que México haga un buen papel. Es momento también de que tengamos un triunfo así. ¿Por qué? Porque también México ha ido teniendo posibilidades de lograrlo.
ciertamente hay muchas expectativas, pero creo que también como sociedad ya somos lo suficiente maduros como para que no venga una desgracia como en Argentina 78, ¿no? Además ya nos dijeron que no podemos celebrar si pierde el equipo. Eso ya dije. Bueno, Mondragón no nos va a dejar. El gobierno del Distrito Federal dijo, si el equipo pierde, nada de venir a celebrar. Están muy amargados todos acá. Es que es vandalismo. Si uno pierde, no tiene que celebrar. Bueno, pero fíjate las diferencias, ¿no? Chile pasó hoy perdiendo con España y están jubilosos. Nosotros pasamos perdiendo y estábamos deprimidos. Yo creo que está muy bien porque tenemos una profunda vocación melodramática. Somos muy melodramáticos, parecemos argentinos. Creo que deberíamos ver este juego con optimismo, creo que con optimismo para todos, no pensar que unos ganan y otros pierden cuando gana el equipo mexicano y nos acabó el tiempo. Pues sí, ni modo. Gracias a ustedes por discutir los medios con nosotros. Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias, Pepe, Julián. Gracias. Nos oímos, nos escribimos, nos tuiteamos en la agenda pública del próximo lunes. A continuación, el centro del debate con Elisa Alanís, Foro TV.